saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Este es un día muy importante para mí. Yo me siento muy feliz y muy agradecida con Dios y con la vida porque estoy de cumpleaños. No me están ustedes preguntando más, sin embargo, pues es muy especial saber que tengo en primer lugar a Dios, que me cuida, que me protege, que me da vida y que me permite estar junto a mis seres amados. Hoy ha sido un día muy lindo, mis hijos me han tratado muy bien. Claro que lo hacen siempre, pero se esmeraron el día de ahora. Y también me siento muy agradecida porque tengo la dicha de vivir todavía con mi mami, de tenerla a mi lado y de verla disfrutar con nosotros cada momento de su vida. Eso es para mí el mejor regalo. Y obviamente el cariño de todas las personas que me conocen. Me han llegado muchos mensajes, me han llegado muchos saludos y eso realmente para mí es el mejor regalo. Es mejor que me den, qué sé yo, cosas materiales. El amor, el cariño de todos es para mí muy importante. Y es por eso que este día yo aproveché para compartir con ustedes después de todo el festejo, después de todo este día tan hermoso, pues dedicarle un ratito de la noche a ustedes para enseñarles algo muy lindo, porque este día quise no solamente disfrutar de todo lo que me tenían preparado, sino también disfrutar de lo que me encanta hacer. Y es una linda sorpresa, muy fácil y les va a gustar, amigas, así que empecemos. Los materiales que vamos a usar para hacer este lindo poncho son lana suiza de color naranja, lana suiza de color beige, un crochet de número 3.5, que este es mi amigo fiel para la mayoría de mis trabajos, tijeras y una aguja lanera. Para hacer este conjunto, nosotros vamos a utilizar 20 grannies. Yo ya les había indicado cómo se hacen en un video anterior, sin embargo, para recordarlo lo vamos a volver a hacer. Son 20 grannies los que vamos a utilizar, 16 para el saquito o ponchito, porque tiene doble función, y 4 para el gorro. Y vamos a empezar, amigas, recordando cómo hicimos en el video anterior. Con el color naranja hacemos un aro mágico y vamos a hacer dentro de él 16 puntos altos más 16 cadenas, es decir, un punto alto y una cadena, un punto alto y una cadena. Así, amigas, comenzamos el primer punto subiendo 3 cadenas. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Están 16 puntos aquí, un punto alto, una cadena, un punto alto y una cadena. Y vamos a cerrar nuestro aro mágico jalando el hilito con cuidado, y vamos a cerrar ubicando la segunda cadena del primer punto, no la tercera cadenita, porque esta es la de separación. Entonces en la segunda cadena
ahí vamos a deslizarnos y ya está. Ahora vamos a recortar porque hacemos el cambio de color. Luego los hilitos que van quedando tras de nuestro granny los vamos a ir perdiendo, de eso no se preocupen, amigas. Ahora nos toca el cambio con el color beige. Y vamos a hacer nuestro nudito de inicio. Ubicamos la cadenita que era para separación después del punto alto, y ahí es donde vamos a hacer nuestros puntos puff de esta forma. Estas colitas las dejamos atrás, no hay problema. Entonces ahora vamos a subir con 2 cadenas y hacemos 3 lazadas ahí en el mismo espacio. 1, 2, 3 lazadas. Con las 2 primeras cadenas sería como que fuera la primera lazada. Vamos a cerrar tomando en cuenta que no se quede ningún hilo afuera, ¿no? Que esté todo completo. Cerramos y hacemos una cadena. Luego al siguiente espacio, la siguiente cadena que habíamos dejado aquí, hacemos lo mismo. Vamos a hacer 4 lazadas, 1, 2, 3 y 4. Cerramos y hacemos una cadena. Deben tomar en cuenta cada punto puff lo vamos a hacer tejiendo de costillita. Quiere decir que tomamos la parte de aquí atrás, no le tomamos toda la cadena ni tampoco la hacemos aquí en el centro. Es de costillita, de manera que tomamos el hilo de atrás. Entonces el hilo de atrás de cada cadenita que dejamos de espacio, ahí es donde hacemos las lazadas para nuestro punto puff. Y vamos 1, 2, 3 y 4. Con mucho cuidado, amigas, para que no se les quede ningún hilo afuera y no les quede mal hecho el punto. Pasamos el hilo y cerramos. Hacemos una cadena y vamos por el siguiente. Aquí. Así mismo. 4 lazadas. 2, 3 y 4. Es muy fácil, amigas. Quienes no vieron el video del granny número 4, pues aquí está. De todas maneras, en mi blog también yo les dejé el diagrama para que ustedes lo miren, si es que no les queda muy claro. Nosotros habíamos empezado con 16 puntos en la primera vuelta, 16 puntos altos y 16 cadenas, de manera que en la parte de encima también vamos a tener 16 puntos puff. Así que terminen, amigas, los 16 puntos puff para seguir con nuestro granny y unirlos para que vean cómo queda este lindo trabajo. Ya estamos terminando nuestra vuelta con los puntos puff. Este es el último de la vuelta y vamos 1, 2, 3 y 4. Cerramos, hacemos la cadena y vamos a ubicarnos aquí en la unión que hicimos en el primer punto. Esta es la unión. Ahí vamos a deslizarnos y está terminada nuestra vuelta. Vamos a recortar y vamos a rematar. Ahora nos toca la tercera vuelta, donde vamos a hacer los puntos garbanzo, y esa le hacemos con el color naranja. Comenzamos con el nudo
de inicio y vamos. Aquí nosotros habíamos dejado igual una cadena de separación, es donde vamos a hacer nuestro punto garbanzo. Y lo hacemos así, amigas. Ubicamos la cadenita y comenzamos con nuestras dos primeras cadenas, que sería el primer punto. Es bien fácil, bien rápido de hacer, amigas, así que pongan atención. 1, 2. Ese es nuestro primer punto. Vamos. Ahí mismo, en el mismo espacio, hacemos el punto alto, pero no lo cerramos, o sea, la mitad del punto alto. Vamos otro. 3. En cada espacio van a ser 5. 4 y 5. Ustedes ven que está tejido a medias, no está el punto completo. Y ahora que están ahí los 5, vamos a cerrar. Y hacemos 2 cadenas. Ahora pasamos al siguiente espacio. No tejemos 2 cadenas como en el primer punto de acá, sino que ya le hacemos directamente. Y hacemos el punto alto sin terminarlo. Vamos 2, 3, 4 y 5. Es muy fácil, amigas, no se van a equivocar si ponen atención. Cerramos y hacemos 2 cadenas. Cuando empezamos esta vuelta, el primer punto lo tejemos en 2 cadenitas, pero los siguientes puntos ya no. Le hacen normalmente los puntos sin terminarlos, puntos incompletos para cerrarlos luego. Vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo. La diferencia es que en este punto garbanzo vamos a hacer 2 cadenas de separación. En la primera y segunda vuelta hicimos solo 1. Vamos 1, 2, 3, 4 y 5. A la vez estamos perdiendo también las colitas que quedan ahí volando. Las vamos perdiendo y no se van a salir porque están bien agarraditas y ya no se salen. 2 cadenas. Miren cómo ya vamos haciendo nuestra tercera vuelta de garbanzos. Vamos a hacer lo mismo en toda la vuelta. Punto garbanzo en cada espacio. Tienen que hacer como les estoy indicando. En cada espacio, en cada cadenita que tejimos de espacio, hacemos los 5 puntos sin terminarlos, con 2 cadenas de separación. Terminemos entonces, amigas, de hacer esto para terminar con la vuelta del color beige, que es la que ya nos da la forma del granny o cuadradito. Y después les indico cómo unimos los grannies ya tejidos para darle forma a este lindo conjunto de nena que vamos a hacer, que para las noches de frío es muy rico, muy calientito este ponchito. Terminemos entonces, amigas. Estoy ya para terminar la vuelta de garbanzos. Ahora vamos a la última cadenita para hacer
los puntos. Solamente quiero aclararles, amigas, que hasta esta fila de los garbanzos vamos a hacer de costillita, como ya hemos venido haciendo los demás, las demás vueltas. Uno y dos cadenas. Miren, amigas, si ven, hemos hecho de costillita, o sea, en la puntada, en la parte de atrás de la puntada. Miren, en la parte de atrás de la cadenita hemos tomado el hilito de la cadena, no todo el punto. Y así se ve este bordecito que marca la diferencia entre cada vuelta. Y se ve bonito, se distinguen el cambio de las puntadas. Ahora lo que vamos a hacer es deslizar el punto ya cerrando la vuelta, como lo hicimos acá. Entonces aquí en el punto donde se une, ahí vamos a deslizar, ahí vamos a cerrar. Y está terminada nuestra vuelta de color naranja. Le vamos a rematar y ahora nos toca el color beige que da la última fila de nuestro granny. Entonces vamos a hacer el nudo de inicio y vamos a, ahora sí, en los espacios, ya no de costillita. Y vamos a hacer lo siguiente, amigas. Empezamos con 2 cadenas, hacemos 2 puntos altos, quedando 3 puntos altos en cada espacio. Sin hacer cadena de separación ni nada, vamos a irnos al siguiente espacio y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora nos toca el tercer espacio y lo mismo, amigas, sin tejer cadenas de separación, vamos a hacer otros 3 puntos altos como ya lo hicimos. Cada 3 espacios vamos a hacer nuestra esquina que formaría el cuadrado. Aquí está 3 espacios ya tejidos con 3 puntos altos en cada espacio y ahora vamos a hacer la esquina, que sería así. Vamos a hacer 3 puntos altos, dos cadenas y otros 3 puntos altos ahí mismo. De manera que quedarían 6 puntos altos separados por 2 cadenas. Miren, amigas, esta sería nuestra primera esquina para que se forme el granny o cuadrado. Vamos a hacer en los 3 espacios siguientes asimismo 3 puntos en cada espacio sin cadena de separación. Es muy fácil. Y de estos grannies vamos a hacer 20 grannies, amigas, para poder hacer nuestro lindo saquito o poncho, porque tiene las dos funciones. Lo pueden usar como un busito o como un poncho, porque tiene esa forma como de ponchito. Ya depende cómo ustedes le quieran poner a su nena, pero para el frío, excelente. Están ya las 3 espacios, los 3 espacios, igual que hicimos acá. Vamos a hacer la otra esquina con 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y ahí mismo otros 3 puntos altos.
Y así vamos a terminar toda la vuelta, amigas. Esta es nuestra esquina. 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos. Ahora nos corresponde hacer 3 espacios con 3 puntos en cada uno y la esquina, y luego terminamos. Hemos ya tejido la siguiente esquina y la última de acá. Ahora terminamos con la última punta para terminar, la que determina la cuarta esquina. Son 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Muy fácil, amigas, no se van a perder ni se van a equivocar. Al menos si ya vieron el video anterior donde yo les enseñaba a hacer el granny, van a poder hacer todos los 20 sin problema. Ahora vamos a la cadenita de inicio para cerrar esta vueltita con punto deslizado. Miren, listo, hemos terminado nuestro granny. Bien, amigas, ahora les dejo de lección y de tarea hacer 20 grannies, 20 de lo mismo, ¿sí? Yo ya tengo ya me faltan unos 4 grannies más para completar el trabajo. Tejan ustedes 20 grannies de los mismos y les voy a enseñar a armar para hacer nuestro trabajo. Nos vemos entonces cuando tengan los 20 grannies. ¿Recuerdan que les dije que tejan 20 grannies? Pues yo ya tengo los míos. 4 son para el gorrito y los 16 son para el ponchito. Entonces, ustedes le van a colocar para unir de esta manera, ¿sí? Ahí. Y ahora les voy a enseñar cómo los vamos a unir. Pongan atención. Me he adelantado yo en tejer la parte del pecho. Lo mismo vamos a hacer en la parte de atrás, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Ahora que ya está unida esta parte, obviamente sobre esta parte yo les voy a seguir indicando cómo vamos a unir los demás para que sea la otra tapita, porque todo es igual, ¿sí? Entonces sobre esta que ya está vamos a seguir trabajando para que ustedes vean. De la misma forma que yo voy a unir los grannies en esta tapa de encima, yo uní esta de acá, ¿sí? Para unir estos grannies vamos a hacer una fila de color naranja, que es la de la unión, sobre lo que ya hemos tejido de color beige. Voy a hacer aquí el nudito, como cuando voy a empezar a tejer cadenas, ¿sí? Y en esta esquina le paso sin soltar, obviamente, porque ese ya le voy a perder acá. Entonces subo 2 cadenas, seguido hacemos 2 puntos altos, ¿sí? Hago una cadena y me voy por acá. Esta es la esquina de la otra pieza, ¿sí? Meto ahí el crochet y saco una cadenita. Seguido voy a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio, ¿sí? Porque esta es una esquina. Mire, esta es la primera esquina y ya le uní a la esquina de acá. Ahora, seguido, vamos a este espacio, saco una cadena
y vamos a hacer los siguientes 3 puntos acá. 1, 2, 3, ¿sí? Y me voy al espacio siguiente, saco una cadena, seguido voy a tejer los puntos que vienen en el espacio siguiente del granny de acá. Entonces sería 1 y a la vez voy perdiendo también el hilito que estaba ahí. Acá 2, acá 3 puntos, ¿sí? Me toca el siguiente espacio del granny de arriba, saco la cadena y voy al siguiente espacio del granny de abajo. 3 puntos. 1, 2, 3, voy al espacio, saco cadena, me toca 3 puntos en el granny de abajo, ¿sí? Se va trabajando así, de esta manera. No es difícil, pero sí tienen que ponerle cuidado para que no se vayan a saltar ningún espacio de unir, ¿sí? Ustedes ven que va unido, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿sí? Ya se va uniendo. Ahora vamos al espacio de aquí, sacamos cadena y van a ver ustedes que nos toca una esquina. Vamos a hacer esta esquina tal y como hicimos la primera esquina de acá. Hacemos entonces los 3 puntos, 1, 2, 3, hacemos una cadena, nos vamos al espacio, sacamos otra cadena y seguido hacemos los 3 puntos que forman parte de la segunda esquina. ¿Sí? Lo que estamos es uniendo estos grannies para que quede bien bonito y ya empiece a dar forma, ¿sí? Acá ya tenemos, como les dije, la parte, una parte que puede ser la delantera, y vamos a hacer la parte de acá para completar. Nos toca el siguiente espacio y obviamente son 3 puntos, 2, 3. Aquí vamos a tejer sin problema porque no tenemos todavía otro granny en la parte de abajo. Entonces seguido hacemos normalmente los 3 puntos altos en cada espacio. 2, 3, vamos al siguiente espacio, me topé ya con la esquina, 1, 2, 3, vamos a hacer una cadena y seguido hacemos 3 puntos. Vamos a completar este granny con el color naranja, ¿sí? Aquí no tenemos ningún problema porque
el granny está solito y tenemos que acabar el color naranja, ¿sí? Entonces acabemos lo que nos falta, ¿sí? Aquí 3 puntos, aquí 3 puntos, aquí nos toca una esquina y seguimos acá con 3 puntos en cada espacio como ya hicimos acá. Ya está terminada mi vuelta de color naranja en este granny. Me topé con el primer punto con el que empecé y ahí simplemente voy a cerrar con punto deslizado, ¿sí? Voy a recortar dejando un poquito de lana para que no se vaya a echar a perder y remato. Ahora nos toca pegar el siguiente granny. Este lo vamos a poner acá de la misma forma que pegué el de acá. Empecemos entonces. No es difícil, ustedes ya vieron. Este ponchito es muy rápido de tejer una vez que ustedes ya le cogen el ritmo. Entonces aquí mi nudito y vamos. En el centro de la esquina subimos 2, hacemos 2 puntos altos seguidos, hacemos una cadena y me voy al centro de aquí, de la esquina, del anterior. Igual que ya hicimos, vamos a hacer este otro, a pegarle este otro. Una vez que hicimos ya la cadena, nos corresponde tejer 3 puntos. Estos son puntos altos dobles o de doble sacada. Bien, está ya la esquina. Ahora me corresponde pasar por aquí, saco una cadena y voy al siguiente espacio. Asimismo con 3 puntos. 1, estoy perdiendo la colita también. 2, 3. Voy al espacio que sigue, saco una cadenita y me corresponde el siguiente espacio con 3 puntos. 2, 3. Vamos al siguiente espacio. Y vamos a hacer 3 puntos siguientes. El resultado final de este ponchito es muy lindo. Ya van a ver ustedes dentro de poco cómo queda. Aquí nos toca ya unir la esquina, pero tenemos un dato curioso. Hay 3 esquinas, la de este granny y las 2 esquinas de los 2 de acá. Entonces nosotros vamos a hacer la unión así, en forma inclinada, ¿sí? Vamos a entrar por aquí, por la esquina del granny de arriba, por ahí, y luego vamos a pasar por el que está abajo, así, en forma inclinada, no en el de acá, sino así, ¿ya? Ahí vamos a sacar el punto deslizado o la cadenita para seguir haciendo los 3 puntos que le corresponden a esta esquina. 2, 3. Luego nos vamos al espacio que sigue. Esta colita que está aquí la vamos a ir perdiendo.
Vamos al espacio que sigue, nos deslizamos, sacando una cadenita de ahí. Y seguido los 3 puntos. 1, 3. Y ya están los 3 puntos y la unión en cada espacio y llegué a la esquina. Y vamos a hacerla igual que hicimos la anterior, acá. Igualito, todos los grannies los vamos a juntar de esta manera. Aquí está el segundo punto, tercero, cadenita y el espacio. Saco cadena o me deslizo. 1, 2, 3. Ahora, como acá yo no tengo granny, porque este es el del borde, podría decirse así, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Terminamos haciendo 3 puntos en cada espacio, vamos a la esquina, haciendo 3, una cadena, 3 ahí mismo y terminamos el borde, igualito. Ya está unido el segundo granny de este lado. Ahora lo mismo voy a hacer con este. Voy a ir armando como un rompecabezas, así, todos mis grannies. ¿Sí? Tienen que quedar unidos de esta manera. ¿Sí? Y todas las colitas que están acá, feas, vamos a irlas perdiendo con un crochet más delgado. Ya les voy a indicar luego que esté todo cómo lo van a hacer. ¿Sí? Ahora vamos a pegar entonces este granny de aquí. Voy a pegar este granny y les voy a dejar de tarea para que peguen los que siguen, que sería este y este. ¿Sí? Y ya cuando lleguemos acá, les voy a indicar cómo cerrar estos, porque como son los de los extremos, para que vean cómo los vamos a cerrar, que no es difícil tampoco, es igual que hicimos acá, ¿sí? Así que les voy a pegar este y los demás, estos 3 de acá, les dejo a ustedes de tarea, para que aprendan solas, ¿sí? No es difícil tampoco. Cualquier cosa, yo les voy a dejar también, como siempre en mi blog, una explicación. ¿Sí? A pesar de que el gráfico igual lo tienen ahí en mi blog del video anterior que yo les hice de los grannies. Pero como me gusta dar una información completa, va a estar en mi blog. ¿Sí? Ya están los 3 puntos más la cadena. Y vamos a pegarle. Vamos a pegarle acá arriba, ¿sí? Porque igual la tarea que les voy a dejar son estos, son los 3 siguientes, ¿sí? Entonces este les voy a dar y ustedes pegan los demás. Ya está ahí. Vamos a hacer los 3 puntos. Seguido el espacio, me deslizo, vamos a hacer los 3 puntos que le siguen, ¿sí? 2, 3, vamos al siguiente espacio. Siempre tienen que estar atentas, amigas, porque se les puede pasar un espacio y les toca volver a zafar. Tienen que estar muy pilas, como decimos acá en el Ecuador,
para no saltarse estos espacios, ¿sí? Tiene que ser 3 espacios, para que no les falte ni les sobre. Vamos aquí, ya nos toca 3 puntos de nuevo. Y la verdad que unir grannies no es difícil, solo es cuestión de técnica, nada más. Y ya llegamos a la esquina, ¿sí ven? Ahora vamos a hacer 3 puntos. Una cadenita. Le uno aquí, ¿sí? Y voy a hacer los 3 puntos que siguen. Dos, 3. Está unida esta esquina y vamos a terminar el borde, ¿sí? Del granny. El siguiente granny, como les indiqué acá, ya cuando lleguen a la esquina, ¿qué tenían que hacer? ¿Sí se acuerdan? Unir en forma inclinada. Quiere decir que esta esquina va con este y ahí sacan el deslizado, ¿sí? Acuérdense bien. Les dejo entonces de tarea terminar el borde y pegar este granny, este y este. Van a pegar 3 más, ¿sí? Y los 2 me dejan para indicarles, ¿sí? Bien, yo ya he unido los 3 grannies, pero también le uní el de acá. De la misma forma que yo cerré este, también lo voy a hacer acá. La diferencia aquí es que yo tenía que unirle de los 2 lados. Acá me queda libre este y este, pero tenía que unirle ya en la parte de acá. Lo mismo vamos a hacer con el granny último de aquí, ¿sí? Para indicarles luego cómo vamos a hacer el borde y las manguitas en la parte de acá, porque esto es un poncho, pero a la vez es un saquito, o sea, tiene 2 funcionalidades, amigas, ¿sí? Entonces pongan atención para que vean cómo vamos a cerrar, porque aquí son 3 lados. Tengo ya el nudito de inicio como hice en los otros grannies, ¿sí? Y voy a pasarle por aquí, por la esquina. Subo 2 cadenas, que es el primer punto, hago 2 puntos siguientes, una cadena y comienzo aquí en esta esquina para dar vuelta así. Entonces estoy en la esquina, deslizo el punto y sigo con los 3 puntos correspondientes a la esquina que estoy tejiendo, ¿sí? Que esta es la primera esquina. Está la primera esquina ya unida. Vamos al siguiente espacio, deslizamos el punto y continúo tejiendo los 3 puntos en cada espacio, ¿sí? Tal como ya les he venido indicando. Ustedes van a acabar de tejer los 3 puntos en cada espacio, uniendo acá en los espacios de arriba, y cuando lleguemos a la esquina les indico cómo vamos a hacer, porque ya toca otra
o sea, el filo de acá y el de acá, ¿sí? Terminemos estos puntitos, estas uniones. Tengo tejido los 3 primeros puntos de la esquina y se acuerdan que yo les dije que cuando ya llegáramos a una unión como estas, donde tenemos 3 esquinas, teníamos que pasar el crochet por aquí, por el granny de al lado y en forma así, inclinada, nos vamos al granny de acá, no al que está aquí, sino al de acá. Entonces va así. Y ahí vamos a sacar por las 2 esquinas y listo. Continuamos nuestro trabajo tejiendo los 3 puntos siguientes de esta esquina. Luego al espacio siguiente y continuamos como ya lo hicimos en los otros espacios, ¿sí? Acabemos esto, llegamos a la esquina, hacemos lo mismo que hice ahorita, porque aquí ya serían 3 esquinas, le unen aquí y aquí en forma inclinada y terminan uniendo todo este borde y terminamos de hacer el borde de aquí, ¿sí? Miren, amigas, yo ya me adelanté. Luego de unir, cómo quedó tan bonito, miren. Le hice un bordecito. Ya le puse la manga en el un lado, pero ya les voy a indicar cómo se hace, por eso dejé el otro libre. ¿Sí? Antes de hacer este lindo borde, yo tejí todo el filo, todo, con medio punto. Y el medio punto lo coloqué de la siguiente manera. Acá en cada cadena, dentro de cada cadena, ¿sí? No del espacio, sino de cada cadena, yo le puse al medio punto. Solamente en las uniones, que sería aquí, el medio punto le hice adentro, ¿sí? Aquí y aquí le hice adentro. Lo demás en cada cadenita, ¿sí? Miren, y me tejí todito el borde, todo absolutamente, ¿sí? En la punta, ahí igual le tejí adentro el medio punto, ¿sí? Luego de tejer el medio punto, hice la manguita con un punto en alto relieve, ¿sí? Le hice este borde muy bonito y ahora les voy a indicar cómo lo hice en este lado. Luego vamos a poner el borde en el cuellito y hemos terminado nuestro poncho. Llegué con este borde en la parte delantera, a pesar de que las dos partes son iguales, pero bueno, esta sería mi parte delantera que ya la tejí. Terminé mi borde aquí, ¿sí? Porque voy a utilizar un cuadradito de un lado y otro cuadradito del otro para poder tejer la manga. En este espacio que viene ya la unión, voy a tejer a partir de aquí, voy a tejer un punto alto hasta llegar acá, al otro extremo, ¿sí? Entonces comenzamos con las dos cadenitas de inicio, que sería el primer punto.
dentro de cada medio punto vamos a tejer un punto alto. ¿Sí? Entonces vámonos tejiendo un punto alto en el borde de este cuadradito y del otro lado. Tejí ya toda la vuelta, ¿sí? Con punto alto. Ahora, si yo le paso directamente al punto uniéndole con la primer cadenita de aquí, me va a quedar un hueco muy feo, ¿sí? Para que eso no pase, voy a hacer lo siguiente. Este medio punto de aquí, que une los dos grannies, voy a tomarlo y lo voy a tejer junto con el primer espacio de acá, que es el espacio anterior a nuestro primer punto, ¿sí? Entonces, uno ahí para sacar la lazada y listo. Y ahí ya no me queda ese hueco feo. Ahí vamos a unir con punto deslizado en la primera cadenita y listo. Está sellado nuestro borde, ¿sí? Ahora vamos a hacer 4 filas en alto relieve, que con este serían 5, y vamos a hacer así. Subimos con 2 cadenas y al primer punto nos vamos para abajo, así. Y luego el punto de adelante le pasamos el crochet así y sacamos el hilo. El que le sigue va por debajo. Así. El otro va por delante. Así. O sea, en vez de nosotros pasarle el crochet como tejemos siempre normalmente, en la parte de arriba o en la de adentro, vamos a hacer debajo, así. Ahora me toca el de abajo, así. ¿Sí? Luego, ahí. Y si ven cómo va quedando el punto, va quedando resaltadito. Por eso es en alto relieve. Y vamos a ir todo el borde así. Uno por debajo. Y el otro encima. Debajo. Encima. Y así nos vamos a ir toda la vuelta haciendo el punto en alto relieve. No se me vayan a equivocar, amigas. Tiene que ser uno a debajo y otro acá, así. Debajo y encima. Terminemos entonces esta segunda vuelta. Ya terminé yo toda mi primera vuelta de alto relieve y llegué acá a la unión. Si ven que no queda el hueco feo que yo les decía, es porque le uní los dos espacios y ahí saqué el punto, ¿sí? Son tips pequeñitos que
que marcan la diferencia para que quede bien acabada esta prenda. Estoy aquí ya y obviamente en la primera cadenita de nuestro primer punto voy a cerrar con un punto deslizado. Nos correspondería tejer la tercera fila de nuestra manguita y vamos a hacer lo mismo. Subimos 2 cadenas, que sería el primer punto. En el punto donde está tejido por debajo vamos a tejerle igual. Entonces aquí está por debajo y hago lo mismo, un punto por debajo. Acá me toca hacer por arriba y lo mismo. Entonces donde esté tejido abajo vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Acá me toca encima, pues tejo por encima, abajo, encima. Vamos a terminar este borde, ¿sí? Toda esta vuelta, y hacemos 2 filas más, igual como ya les he indicado, para completar 5. Bien, amigas, yo ya tejí la otra manguita en alto relieve, 5 filas, y miren cómo queda, bien bonito. Ya le he rematado, le perdí el hilito por aquí, ¿sí? Y quedó perfecto. Ahora les voy a enseñar cómo hice este borde para este lado de acá. Damos vuelta al ponchito y hacemos el nudito como ya les he enseñado, ¿sí? Y en la parte de aquí, que es la unión, ¿sí? En el primer huequito, en el primer espacio donde está el medio punto, voy a subir 2 cadenitas. Ahí en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos, pero tejiéndole a medias, no le termino, ¿sí? Así está ahí, otro punto tejido a medias y con una lazada cierro los 3 puntos. Voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio cierro con punto deslizado. Ahí mismo subo 2 cadenas y hago lo mismo. Hago un punto y no le cierro todo. Hago otro punto de la misma forma. Están ahí los 3. Paso con una lazada y cierro los 3 puntos. Es facilito, amigas. Cuento 1, 2, en el tercer espacio cierro con punto deslizado y así mismo, ahí mismo, 2 cadenas, el punto tejido a la mitad, otro punto tejido a la mitad y cierro los 3 puntos y van quedando así como conchitas al rato que ustedes ya le cierran con el punto deslizado. Entonces 1, 2 y en el tercero cierro, subo ahí mismo 2 cadenas, en el mismo espacio estoy haciendo todo, el punto tejido a medias, otro punto que lo tejo a medias, lazada y paso para cerrar. 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado. 1, 2, punto a medias, punto a medias y cierro.
3, deslizado, a medias y cierro. Me voy a ir todo el borde, todo hasta acá. Bien, he terminado ya mi borde, miren cómo quedó, ¿sí? Lo cerré acá, en este medio punto, igual que empecé, en el medio punto de aquí. Ya le he rematado, perdí los hilos y todo. Ya les voy a indicar cómo perder estos hilitos de los grannies para que quede bonito. Y me he adelantado también a tejer en el cuello un bordecito en medio punto, y lo hice de la misma manera que ya les indiqué en la parte de acá. En cada cadenita, ¿sí? Ahí hice el medio punto, incluso aquí, ¿sí? Solo en las uniones de los grannies le hice el medio punto adentro, ¿sí? De ahí en cada cadenita de encima hice medio punto y le pasé el bordecito. Ahora, como yo prefiero que sea esto, esta parte de aquí sencillita, le voy a pasar otra filita de medio punto encima del medio punto que ya está aquí, ¿sí? Hagamos entonces otra filita más y con eso terminamos el borde del cuello, ¿sí? Dentro de cada medio punto sería otro medio punto más. Terminemos entonces con otra filita el borde del cuello, ya para que vean cómo quedó. Miren qué lindo que quedó. Ya el cuello he terminado, ¿sí? Le hice las dos filitas de medio punto, ya está rematado, le perdí el hilito y todo. Ahora, por acá debajo me quedaron unos hilitos sobrando, es por lo que hicimos los grannies. Ustedes con un crochet más delgadito, lo único que van a hacer es ir perdiendo los hilos. Por ejemplo, este de aquí, para que no se vea amontonado, acá lo que van a hacer es sobre esta misma, agarramos de aquí, ¿sí? Y vamos a ir perdiendo los hilitos, porque si les cortamos, luego se echa a perder, pese a que está ya asegurado, no se preocupen, pero los vamos perdiendo así. O sea, es preferible no cortarles para que el tejido no se dañe, no se nos eche a perder. Entonces esos hilitos quedan ahí y no se ha perdido, no se ha dañado nuestro tejido, ¿sí? Ustedes con la ayuda de un crochet, como les digo, más delgadito, van a irle perdiendo así. Y con eso queda a salvo nuestro tejido y no hay ningún problema. Con todos los hilitos ustedes van a hacer eso, ¿sí? Miren, amigas, qué lindo que quedó. Sí, se ve muy elegante. Es una prenda única. Esta le puede servir a una nena que tenga hasta unos 4 añitos, porque sí está un poco grandecito. Una sugerencia que yo les hago es en la parte de la punta, ¿sí? En la parte de abajo, ahí con mucho cuidado ustedes van a coger una planchita tibia y un trapito, y por la parte del revés le van a pasar un poquito para que quede sueltita esa parte y no quede muy como apretujada. Eso nada más. De ahí está listo para que la nena la pueda utilizar. El próximo video, sí, porque ustedes se van a preguntar, wow,
me mandó de tarea hacer 20 grannies y solo se utilizó los 16 que eran para el poncho. Claro que sí. Esos 4 grannies que quedaron, queda en suspenso para en el próximo video enseñarles cómo hacer la gorra que completa este lindo conjunto, ¿sí? Entonces tienen que estar atentas, amigas, porque la próxima va el gorro. ¿Qué les pareció, amigas? Este lindo ponchito, ¿verdad que muy bonito? Tiene doble función, ustedes lo pueden usar como un ponchito o lo pueden usar como un saco con forma triangular. Es algo muy novedoso. Eso es lo lindo del tejido, que uno hace prendas que no son comunes, que no vas a encontrar tú en otros almacenes, en ningún lado, y va a ser único. Como para un regalo, dar algo así es lucirse. O en su defecto, ya pueden ir preparando la Navidad para sus sobrinas, sus hijas, sus nietas, en fin. Es muy bonito, ¿sí? Y muy fácil de tejer. Póngase pilas, amigas, porque ya estoy preparando para Navidad lindas cosas. Les va a gustar. Quienes estén en el norte de Quito y quieran unirse a los talleres que estoy ofreciendo, pues pónganse en contacto conmigo porque van a estar muy buenos. Les voy a enseñar algunas cositas durante todo este tiempo para que ustedes aprendan. Y se van a divertir, van a hacer terapia, van a tener un lunch y van a conocer amigas. Así que no se pierdan, amigas, no se pierdan de estos momentos hermosos, de estos momentos de terapia. Hoy para mí, este domingo 28 de octubre ha sido un día muy especial porque me he divertido, me han festejado y encima he hecho lo que me gusta, que es tejer. Y pues bueno, para la temporada navideña, quien tenga alguna idea y quiera que yo le enseñe, pues déjeme en los comentarios que yo les leo a todas, y muchas gracias también a quienes comentan mis trabajos. Eso me ayuda a mí a crecer más en el campo del tejido, me ayuda a crecer más para ustedes, a mejorar las cosas y tratar de buscar muchos temas para enseñarles. Así que si les ha gustado este video, pues denle dedito arriba, suscríbanse y activen la campanita. Con eso ustedes van a saber cuando yo les comparto un nuevo video. No les canso más y nos vemos en la siguiente clase.